en el libro de Éxodo capítulo 20. Leemos entonces en Éxodo capítulo 20 y verso 17. Dice la palabra de Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Donde hemos leído es uno de los mandamientos de Dios que Dios les dio, uno de los 10 que les dio a los israelitas en el desierto, para que los cumplieran. Imposible de cumplir, ese y todos los demás, por ellos, porque la ley no vivifica, por tanto el corazón no puede cumplir la perfecta ley de Dios, pero nosotros sí, porque Dios ya nos ha dado esa misma ley escrita en tablas en nuestro corazón, no en tablas de piedra. Y leemos aquí uno de los mandamientos, dice: no codiciarás. ¿Qué es codiciar? Pues es desear, es anhelar ardientemente algo. Es un apetito desordenado y ansioso de las cosas materiales o físicas. El corazón del hombre sin Dios o sin restauración es codicioso. No tiene otra posibilidad que ser codicioso, que estar metido en las cosas terrenales, materiales, y cuando ve algo bueno en otra persona, quererlo. Pero, como aquí dice, es quererlo desmedidamente, porque es bueno aquel espíritu que Dios nos da de querer progresar, de querer obtener bienes o beneficios terrenales a través de nuestro trabajo con la bendición de Dios. Pero esa no es codicia. Tampoco es codicia querer una esposa o esposo, pero si ya eso se nos mete entre ceja y ceja y solo eso queremos, y aún queremos la mujer de otro porque no hay otra, entonces ya esa se llama codicia. Prácticamente, como leemos aquí, todo es sujeto de codicia. Todo lo podemos codiciar. Las jovencitas pueden codiciar los ojos de otra jovencita, dice: quisiera esos ojos, o quisiera esa figura. Los hombres igual, etc. Todo se puede codiciar prácticamente, porque ese es el desenfreno del corazón detrás de las cosas terrenales. Esto es impulsado por la concupiscencia del corazón. La concupiscencia es esa influencia negativa o del mal que humanamente nosotros tenemos, que cuando tomamos algo que es bueno de Dios, luego lo arruinamos, luego lo degeneramos. Por ejemplo, no es malo querer bienes materiales, pero sí es malo ser afanoso y angustioso por conseguir aquello a como dé lugar, ¿verdad? Entonces, el hombre de Dios, que ya sabe que debe de obedecer a Dios en todo, tiene que ver si su corazón no se mantiene codicioso.
porque eso lo llevaría a la ruina espiritual. Porque va a perseguir todas las cosas en una forma enfermiza, ¿verdad? Sea cual sea. Dice 2 Pedro 2:14, tienen el corazón habituado a la codicia. Es decir, así es. No sé cómo sentía usted antes de ser cristiano, o tal vez ahora que es cristiano todavía. Cuando quiere algo, si lo persigue razonablemente y guiado por Dios y reposadamente, o es algo enfermizo, es como una necedad, es como una pasión que ya se desborda, se desboca. Dice Romanos 7:8 que así como cualquier otro pecado, el mandamiento que Dios da más bien nos desboca en ese pecado. Por ejemplo, si Dios dice no adulterarás o no codiciarás a la mujer de tu prójimo, cuando se oye aquella ley, el corazón más bien lo quiere y lo quiere cada vez más. Si no hay una restauración de parte de Dios de aquella área del hombre. Amén. En el caso de la codicia, si Dios no nos hace mesurados, si Dios no nos hace ubicados en lo que es las prioridades para nosotros como cristianos, fácilmente nos vamos a desbocar en ser codiciosos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo primero a Dios y las cosas espirituales, sino que estamos poniendo primero las cosas materiales o terrenales. Dice Santiago 4:1, por ejemplo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Los pleitos entre vosotros, ¿verdad? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Mire el proceso ese. Primero se codicia. ¿Qué se codicia? Lo que no se tiene. Lo que se anhela casi abusivamente. Como que nosotros tuviéramos un derecho o como que nosotros mereciéramos mucho, ¿verdad? Entonces, esa codicia, porque no se tiene, nos podría llevar hasta matar, ¿verdad? O a arder de envidia, dice. Matar a otra persona, o a arder de envidia, dice. Arder de envidia es estarse matando uno, porque ¿quién va a estar ardiendo de envidia y no estar mal? Nunca va a estar saciado con nada. Si consigue algo, después quiere más. Si consigue ese más, después va a querer todavía más. Y se vuelve un círculo vicioso por conseguir cada vez más de aquello que se codicia. Pero a nosotros los cristianos nos debe de interesar mucho esto de la codicia, para ver qué efecto puede tener en nuestra vida espiritual. Leamos en Marcos 4:18. Dice, estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Quiere decir que aquel que no rinde la codicia en su vida no puede progresar espiritualmente. Va a estar endiosando todo aquello que es material o terrenal
no tiene la mente, no tiene el corazón puesto en Cristo, en las cosas espirituales. Por tanto, su Dios son las cosas terrenales, como dice Pablo, su Dios es su propio vientre. Es decir, nada más lo que se traga, lo que se come, lo que se usa, lo que se viste, eso es todo para él. Todo esto hace que la palabra sea ahogada, la palabra de Dios, que debe de echar raíz en nuestro corazón y dar fruto. Pero como hay tanta cosa en nuestra mente, hay inclusive pecado, hay inclusive malicia, hay inclusive cosas que no son, todo eso viene por ser original la codicia de esas cosas terrenales, vienen a ahogar la palabra y se hace infructuosa, dice. Nosotros estamos en la tierra para dar fruto para Dios, para crecer espiritualmente. Dios dice que nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora, que nació en una oscuridad casi total. Nacimos a esa vida espiritual en una oscuridad casi total. Nadie era perfecto ni santo, ni mucho menos. Todo lo contrario cuando recibimos a Cristo. Pero a partir de ahí es un proceso. Es un proceso que tiene que ir aumentando, creciendo, hasta que la luz del sol es perfecta como la luz del sol a mediodía. Dice la palabra de Dios también en Proverbios 15:27, alborota su casa el codicioso. Nosotros estamos para edificar nuestra casa, y no solo nuestra casa, sino que otros también, otras vidas, que Dios nos dé ese privilegio de edificarlas. Pero aquel codicioso va a alborotar su casa. Bueno, ¿cómo diríamos? Pues por cómo se va a meter en tales problemas, en tales dificultades de todo tipo, por la codicia de las cosas terrenales, va a alborotar su casa. ¿Cuántos vemos ahí en la cárcel a padre e hijo, o madre e hijo, porque se metieron en problemas juntos, porque se asociaron para hacer el mal, para conseguir lo que codiciaban, y ahí están presos los dos, padre e hijo? Eso es triste, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá un padre que arrastró a su hijo a la par de él a esa vida, por ejemplo? Terrible, ¿verdad? Dice Proverbios 1:18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Mire qué proverbio este. ¿Quién pondría, si no fuera en un estado de locura por la codicia, poner acechanza a su propia vida? Si uno está huyendo de aquellos que pudieran estar poniendo acechanza a nuestra vida. Pero ¿cómo es posible que uno mismo ponga acechanza a sí mismo por la codicia? Pues sí, porque ya se sabe que toda cosa que nosotros consigamos por codiciosos no va a traer bendición para nuestra vida, sino que va a ser un mal, va a ser un daño terrible. ¿Sabe usted que por eso es que Pablo dice que en medio del pueblo de Dios, dice que no hay muchos grandes, no hay muchos millonarios, no hay muchos potentados? ¿Por qué? Porque muy pocos soportan la presión
de la gran abundancia, la gran prosperidad que les puede dar Dios. Muy pocos. Luego los desvían las bendiciones de Dios, y eso sí que es una contrariedad terrible, pues. Ya sabemos que el que está sin Dios, él está para acumular riquezas que no sabe ni para quién son y no van a ser para su familia. Pero el cristiano sí debería, sabiendo estas cosas de la codicia, para qué lo está bendiciendo Dios. Debería de saber, pero no solo saberlo, sino que pasar a la práctica de aprovechar la bendición en primer lugar para el reino de los cielos, para hacer lo que Dios le diga que haga, para bendecir al que Dios le diga que bendiga, para ayudar al necesitado. Amén. Dice también, pero no hemos terminado. Aquí dice que puede llegar hasta quitar la vida de sus poseedores. Claro que sí. Dios no va a dejar sin castigo a aquel que por la codicia se desboca aún matando al prójimo. Bueno, ahí tenemos el caso del rey Acab, por ejemplo, rey de Israel. Está teniendo tanto ese rey. Tenía su palacio ahí, su gran casa. Pone los ojos en la huerta de un vecino. Dice, yo quiero esa huerta porque ahí está la par para sembrar mis verduras. ¿Qué es eso? La va a tratar de comprar, y como no se la dan, como ya era una codicia, se pone a llorar. Como un niño berrinchudo, como un niño berrinchudo que no consigue de su papá lo que él quiere. Y viene la Jezabel, que era peor que él, su mujer, y le dice, pero que tú siendo rey estás allí llorando. Yo te voy a dar esa viña. Y va y a través de hombres malvados mata al dueño, a Nabot. ¿Qué cree ese rey? ¿Qué cree esta mujer? ¿Qué se va a hacer de bendición para ellos? Una codicia espantosa y un uso de poder horrible en contra de un vecino que eso era lo único que tenía. Y se le fue la vida en eso, porque Dios les mandó a decir a través de su profeta, ahí donde murió y se derramó la sangre de la viña de Nabot, ahí Jezabel, los perros van a comer sus carnes. Y a él también lo condenó ese acto. De manera que esto no es solo asunto para reyes, esto es para todos, para todo aquel que no quiera recibir el daño. Dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y el resultado? Una cosa es que Dios no quiera enriquecer a uno, pero que ese no sea el propósito de mi vida. Una cosa es que Dios me quiera enriquecer, pero que yo no tenga entre ceja y ceja aquí los dólares. Eso está bien, porque si yo no tengo en el corazón el amor al dinero, esa bendición que Dios da no va a venir por mi codicia, sino va a venir por la bendición de Dios y por los propósitos que Dios tenga. Entonces, está bien, ahí no hay problema.
Pero el que quiere enriquecerse, el que tiene entre ceja y ceja que tiene que ser millonario, el que quiere ser más grande que su vecino, cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias que lo van a hundir en destrucción y perdición. Había un hombre por ahí, joven, que comenzó a irle bien en el negocio allá en El Salvador, me parece. Tanto que tuvo dinero para meter en la bolsa de valores en Nueva York. Por su avaricia, ¿va? Y esa fue su ruina. Porque ahí sabes qué cosas se mueven, ¿verdad? Ahí sabes cómo es la cosa. Ahí lo más probable es que quién sabe. Y se lo comieron vivo. Cuando se convirtió, a raíz de ese evento, debía $80 millones. Imagínense usted. Solo Dios lo podía sacar de ahí, él no podía salir de ahí. Solo Dios lo podía sacar de ahí. Y es que el hombre que se mete a la codicia también comienza a ser un gran soberbio. Todo lo puedo hacer yo todo lo voy a lograr yo, voy aquí, voy a hacer allá, y no sabe que está poniendo lazo a su propio cuello. Amén. Mire usted al rey Saúl. Rey Saúl Dios lo puso a él. Rey Saúl, rey de Israel. El primer rey de Israel, después de los jueces. Ahí estaba bien, estuvo 40 años ahí, se desvió de la fidelidad a Dios y Dios dijo, ya no puedo poner a su hijo de rey, que era Jonatán, sino que Dios dijo, yo voy a levantarme a un hombre fiel y escogió a David. Cuando Saúl entendió que Dios había desechado su linaje para que continuara la dinastía, entonces trató de matar al elegido de Dios. ¿No le parece a usted la peor locura esa? Él sabía, él conocía, él había oído los profetas que ahí había un elegido de Dios, que era David. Y ya había visto las señales con lo de Goliat y con lo de su accionar como guerrero de su mismo ejército. Nadie le podía hacer frente. ¿Cómo pensó él que iba a matar al elegido de Dios? Por la codicia. Él codició el reino de Israel para que le quedara a su hijo, de tal manera que estuvo dispuesto hasta matar al elegido de Dios, como que si hubiera podido, como que si se pudiera. Y vemos las consecuencias, ¿no?, de esa codicia. Los dos, Saúl y Jonatán, por seguir a su padre, murieron en la misma batalla. No hay posibilidades de salir bien librado con la codicia. No hay posibilidades. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, sí, eso está bien, pero esas son grandes cosas y yo no estoy funcionando, no me estoy moviendo en grandes cosas. Bueno, yo quiero decirle también que se pueden codiciar las cosas cotidianas, las cosas de la vida normal, de cualquier mortal, digámoslo así. Se puede codiciar un trabajo, se puede codiciar. Israel codició comer carne en el desierto,
como tenía muchos años de estar comiendo maná en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las reflexiones, en el refresco y en el postre, dijeron, carne queremos. Pero ese deseo llegó a ser codicia. ¿Come carne usted? Codicioso. No, ¿verdad que no? No es codicioso usted porque come 1 o 2 veces carne a la semana, ¿no? Pero para ellos eso tan simple llegó a ser una codicia en el desierto. Tanto que lo llevó a la muerte, a miles. Porque Dios dijo, yo no tengo carne para ellos, para el desierto. No quiero darles, no les conviene. No sé cuáles eran sus condiciones y circunstancias físicas, de salubridad, de salud, etcétera, no sé. Pero ese era el plan de Dios. Pero Dios les envió codornices, hermano. Y tanta comieron que les salió por las narices y se murieron. Y nosotros ahora, puede ser que no decíamos codornices o carne de res, pero puede ser que llegue a ser codicioso ese deseo de algo tan simple como eso. Puede ser. Y que lo lleve a las mismas consecuencias. Entendemos, ¿verdad? Y puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Cuál es entonces el camino que debemos de tomar? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Con una aclaración. Ese todo lo demás es aquello que Dios tenga para nuestra vida terrenal. No todo lo que tiene el vecino, sino que lo que él tenga particularmente para mí, que no va a ser igual que lo del vecino, ni en la misma cantidad que lo del vecino, ni de la misma calidad que el vecino. Él puede tener un Rolls Royce, pero si yo no necesito un Rolls Royce, ¿para qué me lo va a dar el Señor? Él puede ser que necesite un helicóptero para sus viajes transnacionales, pero si yo no ando viajando de una nación a la otra, no necesito un avión. Ahí están las líneas aéreas para cuando de vez en cuando vaya. Entonces, todo lo demás será añadido por Dios. Pero lo que Él quiera y tenga para mi beneficio, para mi bendición. Él sabe lo que me conviene, Él sabe lo que tiene para mí según sus propósitos para mi vida. Y yo debo de aceptar como buen cristiano ahora la voluntad de Él y no querer imponer a fuerza como que se pudiera mi propia voluntad. Amén. Aún tenemos un par de cosas aquí. Dice en 1 Timoteo 6:8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento en el cristiano es esencial. ¿Cuál es la vida que tú estás viviendo, la que yo estoy viviendo? ¿Estás inconforme con esa vida? Ten cuidado, porque puede ser que estés codiciando una vida que Dios no tiene para ti. ¿No estás contento con lo que tienes? ¿No será por codiciar lo que el vecino o la vecina tiene? Nosotros tenemos que estar seguros de que como estamos hoy, así nos quiere Dios.
Entonces Dios podría decir a alguien, entonces Dios quiere que yo no tenga nada. Yo no te estoy diciendo eso. Ahora puede ser que no tengas nada, pero si tú pones esa nada en las manos de Dios, Dios es especialista en multiplicar